Quiero continuar y con el servicio aquí mismo, en esta atmósfera de adoración. Janet pasó aquí, entramos en ese canto de no seré movido, y hoy el mensaje, no le había dicho a Janet, es más, lo acabo de escribir, el título, y estamos en la serie de un fruto, 9 sabores, y el último sabor que vamos a hablar hoy es el sabor de gozo. Y le puse como título a ese mensaje: el sabor que permanece. El sabor que permanece, que no se mueve dependiendo de la circunstancia, que no se mueve no importando lo que estás viviendo. Y vamos a ver una historia que va a aplicar a muchas de nuestras vidas, que estamos en áreas oscuras, pero aún en esas áreas oscuras el Espíritu Santo es el que te puso ahí. A veces cuando tú obedeces es cuando terminas en un lugar oscuro. No es siempre el enemigo, a veces es el Espíritu Santo que quiere producir algo en ti. Así que mientras cantábamos que no seré movido, que sea una declaración profética que estamos declarando sobre nuestra vida, que no vamos a ser movidos no importando la circunstancia que está a nuestro alrededor. Durante todo este año hemos caminado bajo un tema más profundo, más fuerte, amén. Hemos hablado de raíces que crecen, de una fe que se afirma, de un carácter que madura. Y hoy no solo cerramos una serie, cerramos una temporada. Y la manera correcta de cerrar no es con algo ligero o superficial, sino con una verdad que nos sostenga cuando la vida se pone difícil, amén. Porque si hay un sabor del fruto del Espíritu que se malinterpreta, es el gozo. El gozo, el sabor del gozo. Muchos piensan que el gozo es sinónimo de felicidad, de que todo está bien, que las circunstancias son favorables. Pero el gozo bíblico no depende de lo que está pasando alrededor tuyo, depende de lo que Dios está haciendo adentro de ti cuando estás en medio de la oscuridad. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. Coro, gracias. Puede tomar su asiento. Usted ya se sentaron a la mitad, está bien. Pero no siente el gozo, manténgase en la presencia de Dios. Teníamos un video para mostrarles, pero lo vamos a pasar en las redes sociales, no se lo pierda. Quería entrar en la palabra, en este ambiente de adoración. Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gente se levantó contra ellos, contra Pablo y contra Silas. Y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en un lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, todos sabemos esta historia, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Qué pasaje más poderoso de la adoración, de adorar en un medio de un lugar oscuro. Y después de leer esto, hay preguntas que no podemos evitar a través del mensaje de hoy. ¿De dónde sale una canción cuando el cuerpo está herido? ¿De dónde sale gozo cuando las cadenas todavía están puestas y estás en un lugar oscuro donde no te puedes mover, no puedes ver? ¿De dónde sale el gozo en un lugar así? Porque aquí no estamos viendo felicidad, estamos viendo algo más profundo, estamos viendo un gozo que no depende de la libertad humana inmediata, un gozo que no espera a que cambie la circunstancia, sino un gozo que tiene voz aún en la cárcel. Y hoy quiero predicarles bajo este título: el sabor que permanece, gozo, el sabor que permanece, que no se mueve. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por recibir nuestra adoración
como un olor fragante delante de ti. Hay gente que vino aquí hoy con un corazón dispuesto a adorarte, Dios, pero también venimos para escuchar de ti. Espíritu Santo, háblanos a cada corazón, a nuestra mente, conforme a tu perfecta voluntad, lo que lo quieres hablar a través de esta historia. Úsame, Dios, pasa un carbón encendido sobre mis labios, que lo que salga de este corazón, Padre, venga solamente de ti y no de mí, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Ha sido un año tan poderoso, ha sido un año donde hemos visto la mano de Dios obrar en muchas vidas en este lugar. Hemos visto Dios sanar enfermedad, hemos visto cáncer ser sanado por medio de Dios. Hemos visto vientres abiertas milagrosamente en esta casa por medio de la mano de Dios, por obra del Espíritu Santo. Somos testigos, no solamente estamos hablando de un testimonio, somos testigos de ver lo que Dios ha estado haciendo en este año, que nos hemos arraigado en Él y hemos crecido profundo para poder crecer más fuerte. Amén. Si esta es tu primera vez aquí, bienvenido a City Center en español. Mi nombre es Tommy, soy el pastor junto con mi esposa Janet. Y si te has perdido todo este año, hoy llegaste al día perfecto. Vamos a culminar esta serie en la cual hemos estado de un fruto y 9 diferentes sabores. Estoy seguro que todos aquí hemos estado fastidiados en algún momento de nuestra vida. Momentos donde algo no sale como esperábamos, donde la incomodidad se siente innecesaria, donde pensamos, esto no debería de ser así. Y muchas veces no es el problema en sí lo que más pesa, sino la forma en cómo lo estamos opinando de nuestra perspectiva. Hace muchos años, con esta historia, pero hace muchos años cuando yo apenas comenzaba a predicar, eso hace muchos años atrás, era joven, recibí una invitación, recuerdo que recibí una invitación para predicar a otro estado, vivíamos en California y me invitaron a predicar en Nueva York. Yo era joven y me invitaron a predicar a un domingo en una iglesia, no de jóvenes, sino en un servicio de aniversario de una iglesia en un domingo. Para mí eso era algo grande, algo diferente. Una de las primeras veces que me habían invitado a predicar, sentía como que por fin había logrado algo. Estoy avanzando en el ministerio. Llegué con expectativas altas, pude subirme al avión y viajar a través de la nación. Y yo tenía en mi mente una perspectiva de un predicador invitado, de ver cómo otros lo hacen y wow, no sucedió como lo tenía yo en mi mente. Llegué a Nueva York, el pastor llegó por mí al aeropuerto, me recogió, me llevó a un motel, un motel, no con H, con M. Un motel en el Bronx. No sé si usted ha estado en el Bronx, New York. ¿Quién ha estado en el Bronx, New York? Sí, aquí algunos. Bronx, New York, donde parecen que son gatos caminando en la calle, pero son ratas. Ese es el Bronx, New York. Y me llevó al motel en Bronx, que un lugar donde el olor no era agradable. Era demasiado chico y estaba peor el motel que el ambiente del Bronx. Y yo dije, no me puedo quedar aquí. Busqué, me metí en app y busqué un hotel con H, hotel, un Hilton. Un poquito más caro, pero dijo, yo lo voy a pagar, vale la pena. El problema era de que si nos íbamos al Hilton y no nos quedábamos en el motel donde el pastor nos había dejado, íbamos a tener que ir al Hilton y en la mañana cuando el pastor nos iba a recoger al motel, teníamos que regresar al motel porque no queríamos que el pastor me vea como un malagradecido, como uno que se cree mucho, ese predicador invitado que no te puede quedar en un motel, se tiene que quedar en un lugar mejor. Este es un problema que realmente me pasó, ¿ok? Y antes de que me juzguen, entramos al cuarto y cuando abrimos la puerta del cuarto, las cucarachas se fueron corriendo. So dije, no puedo. Le llamé a mi pastor que estaba en California, le dije, pastor, me dejaron en este lugar, hay cucarachas. Es un motel que se renta el cuarto por hora.
Usted viene. ¿Tú crees que se miraría mal? Le pregunté. ¿Tú crees que se miraría mal si me muevo de este motel donde nos dejaron y me voy al Hilton? Y la próxima mañana yo regreso al motel, para que no sepa el pastor. Y las palabras que salieron de su boca, de mi pastor, me dijo: oh my goodness, Tommy. Oh my goodness. ¿Se miraría mal? ¿Cómo que se miraría? Claro que se miraría mal si te quedaras en un hotel. Me estás diciendo que no te puedes quedar una sola noche en ese motel. No estás de vacaciones, estás ahí para predicar el evangelio de Jesucristo. Si el apóstol Pablo puede quedarse en una cárcel, ser golpeado y maltratado por el evangelio y aún predicar, por supuesto tú deberías de poder quedarte en ese motel por solo una noche. Nunca olvidé ese momento. Yo estaba frustrado, me enojé con mi pastor. No le colgué, pero le dije algunas cosas en mi mente. Porque viéndolo bien, ahora tengo la sabiduría para entender lo que mi pastor estaba tratando de hacer, es de que viera mi circunstancia en ese momento a través del lente de propósito, del lente de mi propósito. Estaba tratando de que viera por lo que estaba pasando en ese momento a través de lo que fui llamado a hacer. Estaba tratando él de hacerme entender que el motel donde me estaba quedando era solamente temporal, pero el evangelio que iba a predicar ese día, ese fin de semana, era eterno. Y si solamente podía aguantar una noche en ese lugar y ver mi circunstancia a través del lente de mi propósito, eso cambiaría todo. O porque cuando la perspectiva cambia, también cambia lo que gobierna tu corazón. No sé a quién estoy hablando ahorita, pero te estoy diciendo que necesitas aprender a ver tus circunstancias a través del lente de tu propósito. Porque muchas personas han perdido el gozo, no porque Dios los haya abandonado, sino porque dejaron de ver su situación a través del propósito de Dios. Se enfocaron tanto en el problema que olvidaron la misión. Se han enfocado tanto en la incomodidad que has olvidado tu llamado. ¿A qué fue lo que Dios te llamó? ¿Sabes de quién tiene miedo el infierno? Son aquellas personas que han aprendido a mirar sus circunstancias a través del lente de su propósito, que no dejan que sus circunstancias los muevan de aquí para allá. Personas que han aprendido a tener una visión poderosa y entender que hay una historia más grande de lo que están viviendo en ese momento. Cuando aprendes a mirar tu vida desde esa perspectiva, el gozo deja de depender de la comodidad y comienza a nacer del propósito. O hay una razón por la que estoy pasando por esto y no puedo mirarlo tal como es. Debo verlo a través del lente de mi propósito y mi misión. Y con esa verdad en mente quiero que entremos ahora a la historia que estamos leyendo en Hechos 16, porque lo que vamos a ver no es a hombres viviendo circunstancias ideales, sino a hombres que encontraron gozo en medio de su propósito, aun cuando el camino se volvió oscuro. Esto me lleva al texto de hoy en el libro de Hechos, que realmente narra los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y Pablo nos podía dar una clase de expertos sobre cómo ver sus circunstancias a través del lente de su propósito, del cual fue llamado. Pablo estaba en otro nivel. Necesitas entender que, especialmente si eres nuevo en la fe, que 2/3 partes del Nuevo Testamento fueron escritos por la mano del apóstol Pablo. Muy pocas personas han caminado sobre la faz de la tierra con la tenacidad, la audacia, la perseverancia del apóstol Pablo. Si alguien nos puede enseñar cómo vivir con gozo aun cuando las circunstancias son difíciles, es Pablo. Este era un hombre que escribiría cartas y comenzaría avivamientos en ciudades y volvería ciudades de cabeza. No podían detener a Pablo. Intentaron detenerlo, pero no pudieron, porque él aprendió a mirar sus circunstancias a través del lente de su propósito. Le dijeron: Pablo, te vamos a matar. Y él respondió: está bien, porque morir es ganancia. Le dijeron: bueno, entonces Pablo, te vamos a dejar vivir. Él dijo: también está bien, porque el vivir es Cristo. Dijeron: está bien, entonces Pablo, te vamos a hacer sufrir. Y él respondió: está bien también, porque ya sé que los sufrimientos presentes de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria de Dios que se revelará en mi interior. No puedes detenerme, porque no importa lo que esté pasando, encadenado o libre, he aprendido a mirar mi circunstancia a través del lente de mi propósito. En otras palabras, Pablo había descubierto algo que sostiene el gozo.
Cuando sabes para qué fuiste llamado, ninguna circunstancia tiene autoridad de robarte el corazón y quitarte el gozo. Antes de seguir avanzando en la historia, necesitamos detenernos un momento y aclarar qué es el gozo. Porque la cultura y la Biblia no están hablando de la misma cosa. Para la cultura, el gozo es una emoción pasajera. Es más, según el diccionario Webster, gozo significa la emoción que surge del bienestar, del éxito, de la buena fortuna o de la posesión de algo que se valora mucho. Esa es una respuesta a algo que salió bien. Es lo que sientes cuando recibes buenas noticias, cuando las cosas se acomodan y van como tú pensabas, cuando la vida coopera contigo. Ese tipo de gozo depende completamente de las circunstancias y por eso es frágil. Ese gozo se mueve. Pero cuando Pablo habla de gozo, no está hablando de una emoción superficial. La palabra que él usa y una y otra vez, aún en Gálatas 5, cuando habla del fruto del gozo, es cara en griego, cara. Y significa que algo mucho más profundo. Cara es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce como gozo. No es felicidad emocional, es un gozo profundo, interno y estable que nace, escuche, de la gracia de Dios, no de las circunstancias. El gozo bíblico no ignora el dolor, pero tampoco se deja gobernar por el dolor. Por esto Pablo puede hablar de gozo en cartas escritas desde prisiones, bajo persecución, en medio de rechazo y sufrimiento, porque el gozo no está anclado a resultados, estaba anclado a Cristo. Y cuando el gozo nace del llamado y de la presencia de Dios, no desaparece cuando las puertas se cierran. Se profundiza. Ese es el tipo de gozo que vamos a ver desarrollándose en Hechos capítulo 16. Me encanta porque cuando llegas al capítulo 16 de Hechos, Pablo está en su segundo viaje misionero. Pero no te pierdas el llamado de Pablo y la salvación de Pablo en Hechos capítulo 9. Léelo cuando llegues a casa. Dios transforma a Pablo, antes llamado Saulo, en Hechos 9. Y hoy en Hechos capítulo 16 vamos a ver qué sucede cuando alguien que fue llamado, enviado y afirmado decide caminar con gozo, aun cuando el camino se vuelve inesperado. Este no fue su primer viaje misionero, fue su segundo. El primero comenzó con una persona llamada Bernabé. Ellos juntos iban, capítulos 13 y 14 de Hechos. Léelo cuando llegues a casa. Tuvieron un desacuerdo Bernabé y Pablo y se separaron, y ahora Pablo escogió viajar con Silas en ese segundo viaje misionero. Y la Biblia dice que empezaron en Frigia y predicaron el evangelio. Fueron a Galacia y predicaron el evangelio. Me encanta lo que dice en Hechos 16 versículo 5. Las iglesias, dice, se multiplicaron y se fortalecieron, y de repente mientras viajaban vemos algo que aún no habíamos visto en el Nuevo Testamento antes, porque entre el versículo 5 y 6 algo pasó. Vamos a leerlo. Versículo 5 dice: así que las iglesias se fortalecieron en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego algo pasó. Versículo 6, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. O sea que se prepararon para ir a la provincia de Asia, en la Turquía moderna. Y la Biblia dice algo muy interesante, dice que el Espíritu Santo les prohibió ir ahí, a esos lugares. Y luego, unos versículos después, intentaron ir a otro lugar, a Bitinia, y la Biblia dice nuevamente que el Espíritu Santo les prohibió ir a ese lugar. Y cuando leí eso me confundí y me frustré, porque si somos honestos, este es el tipo de momento que prueba de qué está hecho nuestro gozo. Porque cuando todo va avanzando, de repente Dios dice: no, es fácil confundirse. Es fácil frustrarse, es fácil empezar a cuestionar. Y aquí es donde la diferencia entre felicidad y gozo se vuelve evidente. La felicidad se desmorona cuando los planes cambian. El gozo, en cambio, confía cuando Dios redirige tus pasos. Y ¿sabes qué más me fastidia aún más de este versículos? El doctor Lucas, el que escribió Hechos, me frustra. ¿Sabes por qué? Porque
Porque Lucas es un doctor. Lucas, como los doctores, no pasan y no brincan los detalles. Ellos escriben detalles. En su otro libro, Lucas, que se llama Lucas, detalladamente escribió como el sudor de Jesús era como sangre, y nos dice por qué, porque estaba pasando un momento de ansiedad, a punto de morir. Lucas habla lo que otros escritores de los evangelios no escriben. Él se enfoca en los detalles. Entonces, doctor Lucas, si en otras partes puede ser detallado, ¿por qué si escribes que el Espíritu Santo les prohibió ir? Mi pregunta es, ¿cómo se los prohibió? ¿Por qué no escribes y nos dejas saber cómo fue que Él prohibió que fueran a ese lugar? Por lo menos dinos cómo. El barco no arrancó, se enfermó Silas, ¿qué pasó? Déjanos saber cómo, doctor Lucas. Pero no nos dice cómo. Simplemente nos dice, el Espíritu Santo lo prohibió. Y doy gracias por el Espíritu Santo que nos empodera, que nos da la habilidad de profetizar y su manifestación en el servicio a través de varios dones. Doy gracias que el Espíritu Santo ora y intercede por mí cuando oro en lenguas que yo no entiendo. Doy gracias por todo lo que el Espíritu Santo hace. Pero el Espíritu Santo no solo te empodera para hacer tales cosas aquí en el servicio los domingos, amén. El Espíritu Santo nos da discernimiento también para vivir nuestra vida y caminar nuestra vida. Y quiero hablarle a alguien que está a punto de tomar una decisión en su propio intelecto y en su propia fuerza, en su propio conocimiento. Si lo haces en tus propias fuerzas, si tomas esa decisión en tu propia sabiduría, corres un riesgo. ¿Por qué no usar el discernimiento que el Espíritu Santo te puede dar? Creo que la razón por qué no escribió Lucas cómo fue que el Espíritu Santo dijo que no, fue porque simplemente quería el Espíritu Santo, quien es el verdadero autor de la Biblia, que sepamos que a veces Dios nos guía con un sí, hazlo, te abro la puerta. Y todo nos encanta cuando Dios dice sí a lo que queremos, ¿verdad? Pero a veces el Espíritu Santo nos guía con un simple no. Y el gozo verdadero se revela cuando Dios abre puertas. No solamente cuando abre las puertas, sino cuando seguimos confiando, cuando Dios también cierra las puertas. Y me pregunto si hay gente en la iglesia hoy en día que ha perdido o aprendido a adorar y alabar a Dios, no solamente durante tiempos de sí, pero puedes adorarlo y alabarlo también en los tiempos cuando Dios dice que no. Gente que pueda mirar su vida en retrospectiva, mirar hacia atrás y decir, gracias que no me diste ese trabajo en ese año que lo estaba pidiendo, que yo quería la puerta abierta, porque entonces no tuviera el negocio que tengo ahorita. Gracias por decir no, Espíritu Santo. Gracias por decir no a esa relación que yo quería, porque tú sabías que no era para mí. Gracias, porque tuvimos que pasar ese tiempo de escasez financiero, aunque no lo entendíamos en ese momento. Gracias, porque ahora podemos apreciar este momento de abundancia sabiendo que es solo por ti, Dios. Gracias por tu no, Espíritu Santo. La palabra dice que el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Y muchas veces queremos que Él dirija nuestros pasos, pero se nos olvida que si Él va a dirigir nuestros pasos, entonces también va a dirigir nuestras paradas. Pablo trató de ir a la provincia de Asia y a Bitinia, pero Dios dijo no. Y aquí está la clave. El gozo de Pablo no se perdió en ese proceso, porque su gozo no dependía del mapa, sino del Dios que lo estaba guiando. Pablo no sabía todavía a quién iba a encontrar más adelante, pero confiaba plenamente en aquel que lo estaba enviando, aun cuando le dijo no a ese viaje a Asia. Yo dije, espérate un momento, si Pablo y Silas no iban a Asia a vender drogas, iban a plantar iglesias. Uno pensaría que si mi motivo está correcto, mi corazón está en el lugar correcto, y mi misión es correcta, siempre tendría un sí de parte de Dios y una puerta abierta de parte de Dios, amén. Uno pensaría que si voy a hacer exactamente aquello para lo que Dios me puso en la tierra, cada paso que doy vendría acompañado de confirmación, facilidad y provisión dada por Dios. Uno pensaría que el Espíritu Santo va a abrir la puerta y diría, aquí tienes una puerta abierta, hazlo a tu manera, porque de todos modos estás yendo a predicar el Evangelio. Pero la Biblia es clara.
el Espíritu Santo les prohibió ir. A veces tu motivo puede ser correcto. A veces la misión puede ser correcta y tu corazón está alineado bien y Dios aún te impide avanzar. Y ese momento es una prueba directa del gozo que hay en tu vida, porque el gozo verdadero no se revela cuando Dios dice sí, sino cuando Dios dice no. Estoy hablando con alguien que está molesto y frustrado con Dios en este momento. Quizás te sientas ya fastidiado o fastidiada porque tenías un plan, tenías una visión, tu corazón estaba correcto, oraste, has estado sacudiendo tu puño diciendo: Dios, sé que me llamaste a hacer esto, pero ¿por qué no se abren las puertas? He estado esperando, ¿por qué no recibo las finanzas que necesito? ¿Por qué no está sucediendo algo? Has perdido el sabor de gozo en tu vida porque estás viendo tus circunstancias y tus planes en vez de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces, ¿qué haces cuando has recibido un no y la puerta fue cerrada? Esperas y escuchas. No te das por vencido, no te mueves. Te esperas y escuchas para ver qué paso el Espíritu Santo te dice que tienes que tomar. Eso fue lo que hizo Pablo, esperó. Abrió sus oídos espirituales para poder escuchar y discernir lo que el Espíritu Santo le quería decir, porque el gozo bíblico no reacciona impulsivamente. El gozo confía en la dirección de Dios, aun cuando no lo entiendas tú. De repente, mientras esperaban, el versículo 9 de Hechos capítulo 16, Pablo tiene una visión durante la noche. Dice: esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Pablo tiene una visión de un hombre en Macedonia y dice: ok, muchachos, Dios está enviándonos a Macedonia. Me encanta que Dios le dio una visión clara a Pablo. Me encanta que Dios le dio una visión específica a Pablo, una visión directa de un hombre en Macedonia que estaba rogando: ven y ayúdanos. Pablo obtuvo una visión de un hombre en Macedonia. ¿Tuvo una visión de quién? De un hombre en Macedonia. Un hombre. ¿No te encanta, verdad, cuando recibes una visión clara de Dios? Gente me dice: tuve un sueño, y me dicen el sueño. Digo: pues fue tan claro ese sueño, no hay interpretación necesaria, es claro, especialmente en tiempo de espera. Estás como wow, ok, ahora sé lo que tengo que hacer, ahora tengo la visión, ya Dios me confirmó, hay un hombre en Macedonia que está pidiendo ayuda y tenemos que ir ahí, nos vamos a Macedonia. Obtuve una visión de un hombre en Macedonia, así que aquí está, camino a Macedonia, y tan pronto como llega a Macedonia, adivina con quién se encuentra. ¿Con un hombre? No se ve con un hombre. Lee el capítulo 16 de Hechos cuando llegues a tu casa. No ve a un hombre. Se encontró con un montón de mujeres. Dice la palabra que se encontró con un estudio de mujeres. Está en la Biblia. Este es un grupo de mujeres en el río cuando ellos llegaron. Una reunión de mujeres. Pablo y los que iban con él se fueron al río. Fue como algunos de los hombres que llegamos anoche a tocar y ayudar allá con el evento de mujeres, y llegamos y vi a todas vestidas de blanco, y yo con mis sweatpants negros, camisa oscura. Le dije a Janet: ¿por qué no nos dijeron que lo vistamos de blanco? Llegamos con un montón de mujeres y ahí está Pablo, montón de mujeres, visión con un hombre, pero llegó y se encontró con un montón de mujeres. Llegó donde pensaba que la gente se reunía para orar. O sea, esperaba ver quizás a otros hombres ahí. Quizás ahí hubiera estado el hombre de la visión, pero no encontró a ningún hombre. Pablo, por lo menos de lo que la Biblia menciona, no menciona nombre, se encuentra directamente con un estudio de mujeres en Macedonia cuando había recibido una visión de un hombre en Macedonia. Y aquí quiero detenerme un momento porque estoy predicando a personas que están exactamente en este punto. ¿Qué haces cuando tu realidad es contradictoria a la visión que Dios te dio? ¿A quién estoy hablando hoy?
¿Alguna vez has vivido una temporada donde lo que Dios te mostró no se parece en nada a lo que estás viviendo ahorita? Algunos de ustedes están aquí en Kansas City por una visión que tuvieron, pero se ve muy diferente como te la imaginaste. Y estás diciendo, Dios, esto no se parece en nada a lo que tú me mostraste. ¿Qué hago aquí en Kansas City? ¿Qué haces cuando tu realidad es diferente a la visión que Dios te dio? Te aferras a la misión. Te aferras a la misión y el propósito general que Dios te ha dado. Adivina qué hizo Pablo. No se quedó ahí esperando a que apareciera el hombre de la visión, porque él sabía cuál era su propósito como hijo de Dios. Pablo comenzó a predicar el evangelio a todas esas mujeres justos ahí en el río. Pablo quizás pensó, esta no es la visión que tuve, no está el hombre, pero tengo que mantenerme en mi misión y necesito seguir predicando el evangelio. Tengo que seguir obedeciendo, porque el gozo no depende de que todo se vea como yo lo imaginé, sino de saber que estoy exactamente donde Dios me quiere en este momento de mi vida, aun cuando no lo entiendo. Y Pablo predicó el evangelio. Me encanta eso, porque una de las mujeres de ese grupo se llamaba Lidia, y la Biblia nos dice que Lidia era una mujer a la que le iba muy bien. Era una mujer exitosa, tenía recursos, ella vendía tela de púrpura, una de las telas más costosas de su tiempo. Y ese día Lidia recibió a Jesús, y no solo eso, abrió su casa para Pablo, Timoteo y Silas para que descansaran. Me imagino que la casa de Lidia era comerciante, así que me imagino que estaba una casa grande, con alberca quizás, camas king size. Y puedo imaginar, no era un motel, era una casa. Y me puedo imaginar a Pablo y Silas pensando, wow, qué bendición viajar para Jesucristo. Qué bendición. Y aquí está la pregunta que siempre aparece en el camino del propósito. ¿Lo haces por la bendición o por la misión? Porque Dios puede bendecirte en el camino, pero la bendición nunca puede convertirse en el destino. Después salieron de la casa de Lidia y iban rumbo al lugar de oración. Y aquí es donde estamos llegando a lo que leímos al principio. Todo eso fue preparación, contexto para poder llegar aquí. Porque lo que sigue fue lo que hizo que terminaran en la cárcel. Hechos 16, versículo 16, dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, después de la casa de Lidia, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. No era el Espíritu Santo. Le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ella ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Versículo 18, esto mismo sucedía día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Esto me confundió. Pero aquí están en camino al lugar de oración. Y de repente, mientras están predicando, una mujer poseída por un espíritu, cada vez que Pablo se para a predicar, ella está ahí atrás y se para y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. El día 1, Pablo tal vez dijo: gracias, hermana, Dios te bendiga, puedes tomar tu asiento. Día 2, Pablo predica, y aquí viene otra vez esta mujer: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Ok, señora, dijiste eso ayer, gracias. Día 3, día 4, día 5 pasó lo mismo. Esa señora se paraba y gritaba, pero la Biblia dice claramente, no sabemos cuántos días, pero que sucedió por muchos días, hasta que Pablo no soportó más, se fastidió y dijo, como dice Kiko: ay, ya cállate que me desesperas, ¿verdad? Y antes de juzgar a Pablo por callar a esta mujer, necesitamos entender algo muy importante. Ella estaba diciendo lo correcto. Ella no estaba mintiendo, estaba diciendo lo correcto, pero lo estaba diciendo por medio de un espíritu incorrecto. Porque sí, ellos eran siervos del Dios Altísimo
Y sí, habían llegado para anunciar salvación, pero el origen importa. Ella tenía un demonio adentro de adivinación y este espíritu demoníaco le daba la habilidad de ver el futuro de ciertas cosas a esta mujer. En otras palabras, un espíritu que le daba el poder de profetizar, pero no era un espíritu de Dios. Ten cuidado, iglesia, a las cosas que te expones. Ten cuidado a cuáles ambientes entras y en dónde caminas. Solo porque alguien puede decirte algo de tu vida que está sucediendo y se siente bonito, no quiere decir que vino del Espíritu Santo. Solo porque usan un versículo y dicen así dice el Señor, no significa que vino del Espíritu Santo. Satanás mismo usó la escritura con Jesús. Este era un espíritu demoníaco diciendo las cosas correctas. No se confunda. Esto es confuso porque yo pensaría que como es un demonio, estaría diciendo algo como estos hombres son basura y son mentirosos y no escuches nada de lo que van a decir. Por esta razón necesitamos al Espíritu Santo. No solo para empoderamiento, sino para discernimiento. Porque alguien podría estar diciendo la cosa correcta, pero diciéndolo por medio de un espíritu incorrecto. En fin, después de muchos días, Pablo se fastidió. Dijo, ya basta. Y la Biblia dice que Pablo se volteó y le dijo, no a la muchacha. Escuche, esto es importante. No le habló a la muchacha. Ella no es la enemiga. Ella necesitaba liberación. Si algún día el Espíritu Santo te dirige a liberar a alguien, lo tienes que hacer con un corazón de amor, de compasión. Enójate con el demonio, no con la persona. Le habló Pablo al demonio, le dijo en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Lo que estoy tratando de decir, iglesia, es que tenemos que dejar de hablarle a la cosa o a la persona y empezar a hablarle al espíritu que está detrás de esa cosa. Hay muchas parejas aquí peleando con ellos mismos entre sí y él y ella, pero lo que deben estar peleando los dos juntos en armonía contra el espíritu que está viniendo contra su matrimonio. Están peleando con sus hijos, pero lo que deberían estar haciendo es peleando contra el demonio que está atacando y tratando de traer una influencia a su familia. Quiero que todo demonio, que toda bruja, que todo espíritu maligno me escuche y que sepa que aún servimos aquí en Citizen en español a un Dios que tiene el poder de liberar. O tenemos que hablarle no a la persona, sino al problema. Le hablamos a todo espíritu que quiere mantener a la iglesia oprimida y deprimida, que salga ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Tú, iglesia, le tienes que hablar al espíritu de ansiedad y dile que se vaya en el nombre de Jesús. Que tendrás paz en tu mente porque Jesús es el príncipe de paz. Aquí en CCI todavía existe gente que creen en el poder de liberación a través del nombre de Jesucristo. Entendemos que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Derribamos fortalezas en el nombre de Jesús. Tenemos que hablarle a esos espíritus, al espíritu de adicción que está queriendo destruir tu legado y tu familia. Háblale que se vaya en el nombre de Jesús. Hay espíritu de división en familias sin matrimonio, espíritu de lujuria, espíritu de adulterio. En el nombre de Jesús no tienes parte en este lugar, en estos hogares, en este cuerpo, en esta iglesia. Sí, le pertenece a Jesucristo y fue comprada a precio de sangre. Todavía creemos en el poder del nombre de Jesucristo. Todavía creemos que hay cadenas que no se rompen con consejo humano ni psicología, sino con autoridad espiritual. Pero también creemos que la liberación verdadera, escúcheme, no es un espectáculo, es restauración. Dios no libera para humillar a la persona, tampoco libera, escuche, para exaltar un ministerio de una persona. Libera para devolver propósito. Hay muchos de aquí como esta muchacha, personas con dones, con sensibilidad espiritual, con llamado, y el enemigo siempre va a intentar pervertir lo que Dios diseñó. Usar el don sin someterlo a Dios, usar la espiritualidad sin rendición. Pero cuando Jesús entra, no solo rompe cadenas, restaura el diseño original. Así que le tenemos que hablar. Pablo le habló al demonio y ella fue libre. Porque cuando el gozo está anclado en el propósito, no tolera lo falso y no pierde tiempo con imitaciones. El gozo del Espíritu protege la misión, honra a las personas y confía en el poder de Dios para traer verdadera libertad. Aquí está
lo que más me sorprende. Porque pensarías que porque esta muchacha ya fue liberada, que hubiera aplausos y celebración, gloria a Dios, ¿verdad? Pensaríamos que su liberación sería seguida por una fiesta espiritual, pero eso no fue lo que pasó. Es interesante, la Biblia dice que ella tenía amos que la usaban y tenían esperanzas de hacerse ricos usándola porque tenían un espíritu de adivinación. Los que le estaban usando se enojaron cuando Pablo la liberó y atacaron a Pablo y a Silas. Dice la palabra que le quitaron la ropa, los golpearon severamente, dice la Biblia, y luego los llevaron a la parte interna más oscura de la prisión. La parte interna de la prisión es diferente. La primera parte de la prisión podían los prisioneros todavía moverse, había luz del día. Pero la parte interna era el lugar más oscuro, quizás donde no se podían mover. No solamente encadenaban sus manos y sus pies, sino su cuerpo entero estaba encadenado a la pared, no se podía mover. Y aquí están heridos, Pablo y Silas, sangrientos, quizás con heridas internas de los golpes severos que recibieron. Y aquí está lo que me sacudió. Están aquí, no por desobediencia, sino por su obediencia a Dios. ¿Qué haces cuando tu obediencia a Dios te pone en un lugar oscuro? ¿Qué haces cuando hiciste lo que Dios te llamó a hacer? Hiciste todo bien, pero ahora te encuentras en un lugar oscuro y no tiene ningún sentido lógico. ¿Por qué estás ahí? Aquí es donde mostrar el recibo del sabor de gozo es casi imposible. Aquí es donde gozo se convierte en un sentimiento para muchos. Aquí es donde el ambiente a tu alrededor destruye el gozo y lo convierte en una emoción que depende de tu circunstancia. Entiendo cuando mi propia desobediencia me mete en un lugar oscuro como consecuencia de mis acciones, pero ¿qué haces cuando eres obediente y ahora te encuentras en una prisión encadenado? Y sé que no puedes decir nada porque esta es una de las cosas que nadie en la iglesia le gusta hablar. Se habla de vivir en abundancia, de que tu fe te va a sacar de los peores lugares. Se habla de la prosperidad y la vida bendecida que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Pero no se habla de cómo puedes hacer la cosa correcta y aún terminar en un lugar oscuro. Y que esa sea la voluntad de Dios. Muchos en la iglesia hablan de prosperidad solamente y no solo finanzas, sino una vida abundante, siempre felices. Así es como Dios nos quiere. Eso no es lo que la Biblia dice. A veces la voluntad de Dios es de que te encuentres en un lugar como este. ¿Cómo puedes ser obediente a Dios y aún encontrarte en un lugar de sufrimiento y dolor y persecución? Y si eres honesto o honesta, si estuviéramos en esta posición, la última cosa que viene a la mente es orar. La última cosa que viene a la mente es querer adorar. Le doy gracias a Dios que esto está en el texto, porque nos deja saber que aún en los lugares más oscuros de nuestras vidas, cuando solamente sientes dolor, Dios no te abandona, Él sigue estando contigo. El Espíritu Santo está preguntando hoy, ¿puedes confiar en mí en el lugar oscuro también? ¿Me puedes adorar cuando hiciste las cosas correctas y mantuviste tu integridad y ahora sigues sufriendo? Ahí es cuando quiero saber si aún puedes levantar un aleluya. Ahí es, en ese espacio en tu vida, es cuando tu alabanza realmente importa. Ahí en ese lugar es donde prueba el fruto del Espíritu en ti, donde se revela el verdadero gozo producido por el Espíritu Santo. Ahí es donde la evidencia del Espíritu Santo se ve en ti, no solo aquí los domingos, sino en el lugar oscuro donde nadie más te está viendo, pero tu corazón está cantando. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Dios. En un lugar oscuro, con dolores, con sufrimiento, encadenado, que salga de ti una alabanza y una adoración. Ahí ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando la presión te exprime? ¿Qué va a salir de ti? Me puedes adorar en ese lugar. Cualquiera puede adorar cuando todo está bien. Puedes adorarlo y seguir confiando en Él cuando todo va mal.
Aquí está Pablo y Silas en dolor, sufriendo en un lugar oscuro, porque obedecieron. Y es precisamente ahí, en ese lugar, donde el gozo que no depende de las circunstancias comienza a manifestarse. Ya saben el resto de la historia. Dice la palabra, a la medianoche empezaron a cantar y a alabar a Dios. Yo crecí en la iglesia y escuchaba este pasaje ser usado tanto. Pablo y Silas alabaron a la medianoche donde todo está oscuro, pero realmente significa que es un día nuevo. Lo vamos a ver en unos días. La gente va a contar a las 11:59 p.m. porque a la medianoche se termina la noche, pero empieza no solo un nuevo día, sino en unos días va a empezar un nuevo año. Lo he visto, lo he dicho, pero mientras leía esta vez, me entró la realización de que cuando estás en la parte interna de la cárcel, como estaba Pablo y Silas, en lo oscuro, se pierde el sentido de tiempo. Se pierde, no sabes de qué hora es. Pablo y Silas, en la parte más oscura de la cárcel, ahí se pierde el concepto de día y de noche. Así que eso me deja saber que ellos no sabían que era la medianoche. Estaban en un lugar oscuro. Lucas está escribiendo esto. Pablo y Silas no sabían qué hora era. No estaban viendo su reloj y diciendo, ok, si seguimos adorando por 5 minutos más hasta la medianoche, algo va a pasar. Es más, en la Biblia, hasta este momento, no tenemos una cuenta histórica de que si alabas a Dios, Él va a enviar un terremoto para liberarte de una prisión. No lo hemos visto antes. Así que ellos no lo estaban haciendo con ese motivo. No están alabando con la expectativa de un resultado inmediato. No estaban adorando para provocar un milagro. No se pierda esto. No estaban alabando y adorando a Dios para que Dios les envíe un terremoto y los libere de esa prisión. Porque ¿sabe de dónde salió su alabanza? De su devoción. De su devoción. Siempre lo habían hecho. No necesitaban una cárcel, un lugar oscuro para empezar a alabar. Era algo que siempre hacían. Era un hábito en su vida cuando las cosas iban bien. Me aseguro que estaban adorando a Dios en la piscina de Lidia. Y ahora están adorando a Dios en este lugar oscuro. Porque era algo que salía de ellos. Simplemente estaban haciendo lo que siempre hacían. Durante el tiempo de bendición alababan. Entonces, ¿por qué no adorarlo en esta prisión? Habían aprendido lo que mi pastor me enseñó esa noche que me dejaron en un motel, de que aprendas a ver tu circunstancia por el lente de tu propósito y asignación divina y que no permitas que tu ambiente determine el gozo que tienes por dentro. Así que aunque estés en una prisión, Él sigue siendo Dios, amén. Aunque estés en un lugar oscuro, Él no deja de ser Dios. Cuando estés en cadenas, Él sigue siendo Rey. Por eso la presencia de Dios descendió en ese lugar. Como me encantaría ver a una iglesia que empieza a alabar a Dios, no solo cuando todo va bien, sino como gente que sabe que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Que abramos nuestras bocas como quienes entienden que en medio de esa alabanza Dios entra en el lugar oscuro. Y cuando Dios entra, las cadenas no tienen opción más que caer. Deberías alabarlo como que si quisieras que Él entre en el lugar oscuro donde estás ahorita. La alabanza de Pablo y Silas no solamente los liberó a ellos. La Biblia dice que a todos en la prisión se les cayeron las cadenas. No tienes idea, tu hermano o hermana, del resultado que traerá tu alabanza y tu adoración a Dios en un lugar oscuro. Tu adoración tiene el poder de afectar a otros que están alrededor de ti. Y el tu poder adorar cuando estés en un lugar oscuro solamente puede venir del sabor del fruto del Espíritu de gozo. Eso pasó todo entendimiento lógico humano. Adorar cuando parece que todo va mal, pero cuando otros ven eso, acuérdense que el fruto del Espíritu que tienes no es para ti, es para otros. Hay alguien aquí que se atreva a adorar y alabar a Dios, no solamente para que tú salgas libre, sino que para que tu familia salga libre. Que tu familia entera, que tus hijos, que tus padres, que tus tíos, que tu generación completa sea liberada en el nombre poderoso de Jesucristo por medio de tu alabanza. No se trata de ti. Tu alabanza puede romper cadenas de gente alrededor de ti.
Los soldados mejor le hubieran puesto las cadenas en sus bocas y no en sus manos y sus pies, porque siempre y cuando tenga una boca libre para adorar y levantar el nombre de Jesús, la Biblia dice que Él habita la alabanza de su pueblo, y eso me deja saber que Él mismo entrará en cualquier ambiente donde alabanzas a Él estén siendo levantadas. Así que adoraron y sus cadenas cayeron. Y aquí es donde me confundí, porque si estoy en un lugar oscuro por causa de mi obediencia, adoré a Dios y Él me liberó de una manera sobrenatural, no necesito otra visión para dejarme saber qué es lo siguiente que debo de hacer. Estaba en la cárcel, adoré, hubo un terremoto y mis cadenas fueron libres y se cayeron. Lo próximo que hago es salgo corriendo de la prisión y me voy directamente a Burger King y me como un Double Whopper. No necesito otra visión. Estoy tratando de terminar. Pero no pasó así. Pablo y Silas no se fueron de la prisión. Sus cadenas cayeron, pero no salieron corriendo de la prisión. Se quedaron. Y eso me hizo preguntar por qué. ¿Por qué se quedaron después de que fueron libres por medio del Espíritu Santo de un terremoto? ¿Qué pasó después? Versículo 27 dice: el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Después que todo esto pasó, el soldado que estaba guardando la prisión toma su espada para matarse, porque sabía que si esos prisioneros hubieran escapado bajo su supervisión, lo matarían de todas maneras. Así que pensó: mejor me quito la vida yo mismo. Y Pablo le gritó: detente, no lo hagas. Y quiero pausar aquí en este momento específico y hablarle a todos los que han pensado: fallé y no puedo seguir. Si estás pensando en quitarte la vida, no lo hagas, detente. Si estás pensando en que tu vida espiritual ya está muerta, detente. Hay un propósito divino en tu vida, y aunque estés en un lugar oscuro, tu historia no se debe de terminar aquí. Tu historia no depende de tu circunstancia por la cual estás pasando hoy mismo. Pablo le dice a ese hombre: no lo hagas. Todos estamos aquí todavía, nadie se ha ido. ¿Qué haría que Pablo se quedara en esa prisión? Y me puse a pensar y leí. Y de ahí seguí leyendo y me di cuenta que conforme al capítulo 16 de Hechos, después de la visión que tuvo, que lo llevó a Macedonia, ese soldado es el primer hombre que el texto menciona. Gloria a Dios. Que se encuentra y habla con Pablo. ¿Se recuerda la visión que Dios le dio a Pablo, que lo dirigió a Macedonia? Tuvo la visión ¿de quién? De un hombre. Tuvo la visión Pablo de un hombre que lo dirigió, que empezó su camino a Macedonia. Un hombre suplicando: ven y ayúdanos. Pero cuando llegó a Macedonia se encontró con un montón de mujeres. Se encontró con Lidia, quien le sirvió. Se encontró con una mujer endemoniada. Y de repente, en un lugar donde no tenía sentido, en un lugar oscuro, en un lugar donde Pablo tenía el derecho de estar frustrado, enojado y fastidiado, se encuentra con un hombre que es posible que se pareciera al hombre de su visión. E hizo que Pablo quizás diga: oh, quizás tú debes ser el hombre de la visión. Tú eres la razón por que Dios me envió a Macedonia. Yo no sé quién fue ese hombre. La Biblia no nos dice. No sé cómo realmente se miró la visión. Pero sí sé que Pablo se quedó, y eso detuvo a este hombre matarse. El gozo que había dentro de Pablo hizo detener esa muerte. Y como resultado abrió la puerta para salvación para este hombre y para toda su familia. Y mientras leía la historia me encontré llorando, leyendo las palabras de ese soldado que estaba a punto de quitarse la vida, y ahora está preguntándole a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es en ese momento, después de que fue salvo el soldado y toda su casa y fueron bautizados, quiero imaginar que Pablo
respirando profundo, no dijo estoy fastidiado, todo lo que he pasado en este día, en este viaje, sino dijo algo mucho más profundo, que mi gozo no fue en vano. Ese momento, ese capítulo entero, aunque pudo haber traído frustración y desánimo a la vida de Pablo, no mostró eso, sino que podemos ver el recibo de gozo en su vida, el gozo de ver una vida rescatada, el gozo de saber que tu obediencia, aun cuando dolió, valió la pena, el gozo de darte cuenta de que Dios nunca perdió el control, ni siquiera cuando tú no entendías el camino. Es más, este hombre de la visión no sabía quizás que el Espíritu Santo ya estaba intercediendo por él y tenía un plan para él. El gozo no depende de la comodidad del proceso, sino de la certeza de que Dios está obrando aún en lo oscuro. Quizás tu situación se mira oscura, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu ministerio, tu llamado, tu negocio. No dejes que las molestias y frustraciones te hagan perder la asignación y el propósito, y más que nada, el gozo que el Espíritu Santo está produciendo en ti. Hombres, le hablo a los hombres en este lugar. Si ese soldado se hubiera quitado la vida, se hubiera dado por vencido por las circunstancias alrededor, su familia no hubieran recibido el poder de la salvación. Por eso tú, hombre, no puedes darte por vencido, por eso no puedes tirar la toalla, tienes que seguirte firme, detente. Una iglesia después se establece ahí, a quien Pablo les escribe en Filipenses. De ese lugar brotó la iglesia que se expandió a Europa. Si Pablo no hubiera ido a Macedonia, no hubiera ido a Filipenses, no hubiera ido a Corintios, después de todos los nos, de las puertas cerradas, de una visión que se miraba contradictoria a la realidad de Pablo, después de los golpes, las heridas, los fastidios, nadie hubiera culpado a Pablo por darse por vencido. Pero el verdadero fruto del Espíritu Santo y el sabor de gozo no te dejará hacer eso, no importa qué difícil se mire la situación. Yo sé que hay personas aquí hoy que han pasado por presión emocional en este año, presión espiritual. Yo sé que hay gente que ha pasado por presión familiar, presión ministerial, presión en sus finanzas. Y aquí es donde quiero cerrar, no solo este mensaje, sino toda esta serie de un fruto, 9 sabores, bajo el tema de todo este año, más profundos y más fuertes. Porque cuando la vida te pone bajo presión, la presión no crea tu fruto, solo revela quién eres realmente. La circunstancia en la que estás no solo prueba si crees en Jesús. Las áreas oscuras de tu vida y las cadenas que te rodean no solo revelan quién es Jesús, también revelan quién eres tú. Revelan qué está formando el Espíritu Santo dentro de ti y qué tipo de frutos se está produciendo dentro de ti. ¿Pueden traer ese carrito, por favor? Las celdas de prisión no siempre destruyen. Las cadenas no siempre hacen daño. Esos lugares oscuros y las cadenas también revelan algo. Y la misma situación difícil puede producir resultados muy diferentes en diferentes personas. Aquí quiero ilustrar algo rapidito. Las mismas presiones que pasamos muchos de nosotros producen algo diferente en cada persona. Aquí tengo un ejemplo. Misma agua que hirvió, calentó. Hervimos un huevo. Un huevo es delicado. Un huevo lo tienes que agarrar delicadamente porque se puede quebrar y se rompe y hace un tiradero por todos los lugares porque está suave por dentro. Pero cuando lo metimos al agua que estaba caliente, hirviendo, este huevo se hizo duro. Y hay mucha gente aquí así como este huevo, que en algún momento en tu vida había amabilidad, había ternura, había algo suave dentro de ti, eres sensible, frágil, pero de una manera buena. Y cuando te metieron a la presión, algo endureció dentro de ti. El ambiente endureció tu corazón.
El ambiente endureció tu vida, te hizo cerrar y ponerte barreras para que nadie pueda entrar. Vemos el mismo agua. Que si agarras una papa está fuerte, está firme. Si se la tiro a alguien, quizás pueda hasta golpearlo, porque está fuerte, está firme. Pero metes esa misma papa en agua que está hirviendo, la misma agua que endureció el corazón de este huevo. La papa que era fuerte se volvió blandita y ahora se puede exprimir fácil. Hay muchos aquí como la papa que estaban fuertes en un momento de su vida, estaban fortalecidos y caminaban como una roca, pero la misma presión, el mismo agua donde te metieron te desintegró por dentro. Te hizo suave, te hizo perder la estructura, la fortaleza que Dios había puesto en ti, y te convertiste en algo que se desmoronó por la presión de la vida. Y luego tenemos el café. El café. El café me encanta. No solo por el sabor y todo, pero me encanta. Hemos ido a un campo donde hacen un café. Viene de una planta y un proceso donde cada coffee bean, cada frijolito de café es quitado del árbol. Lo tienen que pasar por un proceso. Pasa por el horno, lo tuestan. Luego tiene que ser molido el café, pasa por un quebrantamiento y luego meten ese mismo café con la misma agua que usaron para hervir el huevo y la papa. La misma agua. Pero ahora esa agua no cambió la estructura molecular del café, sino que el café, escucha y mira esto, el café no permitió que el agua cambie como huevo, el café no permitió que el agua lo cambie como la papa, el café cambió su ambiente. El mismo ambiente que estaba lastimando el huevo y la papa, el mismo ambiente que causó daño en las vidas de muchos de ustedes, es el mismo ambiente que entró en el café. Mi pregunta es: ¿eres papa? ¿Eres huevo? ¿O eres café? Café que no permitió que el agua lo cambie a él, sino que él cambió su ambiente. Y se volvió, no sacó algo feo del café, sino que el agua, en la circunstancia, su alrededor, cambió el café a la circunstancia y salió un aroma fragante, un aroma buena, un sabor bueno. ¿Cuál eres tú en esta tarde? ¿Cuál fue la diferencia entre el huevo, la papa y el café? El agua hirviendo no cambió, la presión no cambió. Lo que cambió fue lo que estaba en el interior, que salió de adentro de cada uno de ellos. Y esa es la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo al cerrar este año. ¿Qué han producido en ti los ambientes en los que has estado en este año 2025? ¿Te endurecieron? ¿El ambiente te debilitó? ¿O soltaron algo hermoso que estaba dentro de ti? Jesús rescatarte de un lugar oscuro pasa en un momento, pero Él quiere ser más que solo rescatarte. Hoy no se trata de solamente: Señor, ayúdame, Jesús, porque estoy en un lugar oscuro. Ese año y hoy se tratan de: fórmame, Jesús. No solamente rescátame, sino fórmame aquí en medio de este lugar oscuro. No hemos estado orando todo este año: no nos saques de las tormentas, no nos saques de los lugares oscuros, sino que cámbianos a nosotros adentro para que podamos cambiar la atmósfera y el ambiente que está a nuestro alrededor. Forma mi corazón, forma mis reacciones, forma amor, forma paciencia, forma los sabores del Espíritu Santo dentro de mí. Ha sido la oración de este año. Permite que la presión haga su trabajo en mi vida, no para destruirme, sino para formarme.
si puede y está dispuesto, voy a pedir que se ponga de pie. Que al cerrar este año, no es solo un llamado al altar de rescate. Hoy quiero que este lugar sea un altar de formación, un altar de transformación. Este no es un momento de permanecerse sentado, y por favor, si no se tiene que mover, no se mueva. Ese es un lugar santo todavía. Ese momento es específico donde tú tienes la oportunidad de responder a lo que el Espíritu Santo te habló en esta tarde. Eso no es un momento de permanecer sentado, no es un momento para orar en silencio ahí donde estás. Este no es un momento para decir después regreso y veo lo que el Espíritu Santo me estaba queriendo decir. Este es un momento para moverte, porque el movimiento muchas veces es el lenguaje de la rendición. Durante todo el año hemos hablado de ir profundo y crecer fuertes. Hemos hablado de raíces, hemos hablado de fruto, hemos hablado de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y si eres honesto, sabes que la presión ha revelado algunas cosas dentro de ti. Ha sacado cosas de ti este año. Tal vez te endureció, tal vez te golpeó tanto que perdiste la fuerza, tal vez expuso temor, frustración o aún división. Así que este es el llamado de hoy. Si has estado en un lugar donde la visión que Dios te dio no se parece a tu realidad que estás viviendo hoy, este altar es para ti. Te voy a invitar a que pases. Si este mensaje te tocó, te invito a que pases a este altar. Solo necesitamos a una persona, porque yo sé que hay mucha gente que quieren pasar aquí, pero no se atreven. Gracias. Si una o dos personas son honestas, empieza a abrir el camino para que otros puedan pasar. Esto no se trata de avergonzarte, esto se trata de entrar en la presencia de Dios y decir: Dios, este año ha sido difícil, he estado en lugares oscuros, me he sentido encadenado, pero quiero entrar en 2026, no de que me saques de este lugar oscuro, sino que transforma mi corazón en medio de la oscuridad. Que has estado en un lugar oscuro por mucho tiempo y no sabes cómo salir. El Espíritu Santo quiere producir algo en ti. Este llamado es para ti también. Si simplemente estás agradecido por lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, porque Él ha estado obrando, Él ha estado produciendo fruto, has visto tu vida cambiar por medio del Espíritu Santo, tal vez tú también necesitas pasar al frente y darle gracias a Dios por este año que has vivido, que has sido fiel a ti, que has visto sus promesas en ti. Pero te dejo saber que aunque hoy quizás no estés en un momento oscuro, te prometo, porque la Biblia lo dice, que lo vamos a pasar, que el 2026 va a traer lugares difíciles. 2026 va a traer lugares oscuros también a tu vida. 2026 va a traer tormentas, pero no pedimos que quite la tormenta, sino que pedimos: fórmanos en la tormenta. Ahorita vamos a orar. Voy a dar unos momentos más, porque yo sé que hay gente que el Espíritu Santo todavía está tocando corazones. No vengas solo, ven con tu esposo, ven con tu esposa, ven con tus hijos, tu familia entera. Si no están aquí, ven y párate aquí en este lugar en representación de alguien más. Es un momento individual para tú con Dios, pero también es un momento corporativo como iglesia, donde juntos estamos diciendo que este año, Dios, tú has crecido profundamente en nuestras vidas y raíces en ti, pero queremos juntos seguir en 2026 de una manera más poderosa. Quiero, antes de que entremos en la adoración, hemos estado declarando todo este año que nuestras raíces crezcan profundamente en ti, que nuestras vidas se construyan en ti, para que nuestra fe crezca fuerte. Pero hoy, en un símbolo profético, quiero cambiar y ajustar esa declaración. No que nuestras raíces crezcan profundamente en ti, sino que digamos: nuestras raíces han crecido profundamente en ti. No que nuestras vidas se construyan en ti, sino que nuestras vidas están siendo construidas sobre ti.
Y no para que nuestra fe crezca fuerte, sino que nuestra fe está creciendo fuerte. Lo digo y lo declaro y lo creo proféticamente, que estoy viendo a gente aquí que ha llegado este año, gente que ha estado aquí por años, pero yo sé que Dios ha estado haciendo algo en tu vida en todo este año. Ha crecido profundo en ti. Y este año 2026 no solamente vamos a seguir creciendo fuerte, sino vamos a permanecer fuertes y vamos a producir fruto. 2026 quizás traiga cosas que Dios quiera cortar de tu vida y también cosas que quiera podar de tu vida. Va a cortar lo que está muerto, lo que no va a producir fruto, y va a podar lo que está produciendo fruto, pero para que produzca más fruto. Y cuando Él corta o poda, duele. Pero lo creo proféticamente que si Él lo está haciendo, es para nuestro mejoramiento, para que podamos crecer en Él aún más. Amén. Levante su mano aquí, toda la iglesia. Si están en los asientos, extiende su mano aquí sobre todos los que están aquí enfrente. Y vamos a orar y luego vamos a adorar por un momento. Padre, te damos gracias por este año. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar, a esta comunidad. No a esta iglesia, porque nosotros somos la iglesia, pero que se ha conectado a esta comunidad de City Center en español con un propósito, Dios, de que tú has crecido raíces profundas en cada persona aquí, que tú vas a seguir trabajando en cada corazón, en cada mente, en cada vida, en cada circunstancia, no para cambiar las circunstancias, sino para cambiar nuestra perspectiva de la circunstancia. Gracias porque yo sé que estás produciendo algo aún ahorita en los corazones, Espíritu Santo, que te estás moviendo sobre cada vida hoy. No solamente corazones, sino en medio de nosotros. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este año, lo que vas a seguir haciendo en 2026. Que podamos rendir nuestras vidas completas a ti, darnos completamente a ti. No dejar que nuestras circunstancias definan qué es lo que sale de nosotros, sino que tú transformes y saques el espíritu, el fruto del espíritu de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que estás haciendo y porque lo vas a seguir haciendo. Amén. Amén. Vamos a adorar a Dios.